forma que consumimos, que nos relacionamos, que viajamos, que leemos, que aprendemos, ha cambiado radicalmente a la que hacíamos hace muy poco tiempo. Entonces, no hay ninguna duda que también la educación que promovemos desde las escuelas tiene que cambiar. Pero sí que vuelve a haber un consenso en el campo educativo de que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo tiene que ser esencial en el desarrollo de nuestros alumnos, que la implicación en el proceso de aprendizaje es fundamental. Si los alumnos no están implicados en lo que aprenden, no es que no aprendan, sino que aprenden, no lo consolidan en el tiempo. Lo que queremos es que sean aprendizajes y habilidades más que aprendizajes que puedan desarrollarse a lo largo de toda su vida y que puedan aplicar en cualquier contexto. Correcto. La escuela tiene que ser un aprendizaje de vida real y se aprende haciendo. Y el compromiso solo se puede aprender comprometiéndome. Y en la escuela tiene que haber muchos espacios para que este aprendizaje se desarrolle por dentro y se convierta en una rutina normal de cómo yo soy. Entonces, que en nuestro centro haya muchos momentos que alumnos mayores apadrinan a pequeños y yo me convierto en el responsable del pequeño y modelo del niño pequeño. Momentos como materias de emprendimiento, de nuestros alumnos desarrollan proyectos reales. Todas las acciones, que hay muchas, sobre todo en secundaria, de aprendizaje-servicio, me parece que son retos que no podemos excluir de ninguna manera en un centro educativo. Donde aprendes más es fuera del colegio, porque aprendes realmente lo que es la vida y lo que vas aprendiendo a poco, y estas asignaturas te ayudan más a desenvolverte en el ámbito de una ciudad, por ejemplo, cuando vas por la calle, cuando vas a comprar algo. Para mí hay un problema muy grave de la escuela tradicional, de que genera unos aprendizajes que no se transfieren a la vida real. Un alumno aprende los diferentes tramos de un río, pero ve un río y no sabe qué tramo es, o no piensa ni que tiene eso que ver con lo que estudian en la clase. Estábamos trabajando el río Ebro y toda la zona esa, y entonces buscando a algunos grupos salió la batalla del Ebro y propusieron de hacer un trabajo extra, y yo pues tengo un pueblo que es Calaceite, que está ahí al lado, que por allí pasó la batalla y fue muy dura, y pues entonces lo conté con mi padre, con mi madre y con mi abuela. Pues en educación emocional lo que hacemos al principio de todo es solemos hacer una relajación, que es estirarnos en el suelo, y tenemos que respirar hondo y inspirar, y entonces la profesora de educación emocional nos va contando alguna historia para relajarnos, algo muy tranquilo, bueno, a reflexionar sobre algún tema. Y entonces, quieras o no, pues aprendes más a reflexionar, entonces te cuesta mucho menos. Cuando has de hacer una reflexión es mucho más fácil y te puedes extender mucho más también. Es como mucho más dinámico. Yo al menos me aclaro más haciendo la faena aquí que en otro colegio. Porque en otro colegio, si no lo entendías, te costaba un poco más porque no tenías nadie con quien preguntárselo de tus compañeros. Y en esta escuela, como todos estamos haciendo lo mismo, pues tienes muchas fuentes de información, y si también lo que he dicho de la cercanía de los profesores, puedes preguntárselo a quien quieras. Yo creo que el hecho de que estén en mesas de 4, si tú tienes una duda, puedes o preguntárselo al profesor o preguntárselo al de al lado. Tenemos 4 letras detrás, que son una S, una M, una C y una I. La M es de moderador y multimedia, si los grupos son de 5 son separados. La I significa investigador, que es el que distribuye las faenas que tenemos cada uno. La S significa secretario, bueno, secretaria, que es en un drive compartido con los profesores, dependiente del área que estés, va recogiendo lo que vas haciendo cada día, y es como el diario de grupo, que va poniendo lo que cada uno ha hecho y la valoración que el coordinador, que es el que tiene la CE, le dice. Y la vida real está llena de tecnología. También la tecnología tiene que estar presente en las escuelas como una herramienta más de trabajo. Tenemos que trabajar con las manos, con la voz, con el lenguaje no verbal y también con la tecnología, en el contexto que genere mejor aprendizaje
o simplemente nos sea más fácil trabajar. El iPad es una de las tecnologías más avanzadas de hoy en día, pero yo creo que está muy bien y que más centros escolares tendrían que tenerlo porque reduce mucho el peso de las mochilas y sí que en vez de tener 6 libretas con 6 libros, tenemos un iPad con 6 carpetas dentro y 6 libros descargados dentro, que ocupa poquísimo y que pesa poquísimo. Yo creo que es un poco también porque tenemos iPads y soporte visual, que es como otra ayuda que tenemos por si no entendemos una cosa. Antes que ha comentado muy bien los dos Jordis, pensamos en una forma de hacer nuestro alumnado y sobre esta forma de hacer nuestro alumnado buscamos actuaciones que faciliten esta forma. Pensamos que cualquier otra escuela que tenga la prioridad de formar este tipo de alumnado con actuaciones igual que las nuestras o similares que las nuestras, pues va a conseguir más o menos lo mismo, con lo cual es claramente un modelo exportable. Yo creo que hay dos valores que se tienen que aprender simultáneamente, uno es la libertad y el otro es la justicia. Uno es un valor personal, el otro es un valor social. Y la escuela entiendo que tiene que enseñar ambos valores a la vez y que ambos tengan más o menos el mismo peso. Si predomina la libertad sobre la justicia, estamos descuidando a los demás. Si predomina la justicia sobre la libertad, es que no somos suficientemente capaces de pensar por nosotros mismos. Esta escuela hace un pequeño milagro, ¿no? Porque resuelve, proporciona herramientas a los niños para que en esos problemas tan complejos que ha introducido la globalización, pues puedan resolverlos, ¿no? Tiene una visión muy amplia del mundo. Me sorprende cuando mis hijos me dicen no, quiero quedarme a ver el TV Noticias y que les explique qué está pasando en Rusia, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en el Estado Islámico, ¿no? Y tienes que encontrar palabras y explicar situaciones que no son fáciles ni para nosotros, ¿no? Y esta visión amplia que tienen, que yo creo que una de las bases es esta formación que les llega desde aquí, ¿no? No es solamente tecnología, sino este aprendizaje y esta buscar la relación con lo que pasa en la vida real, ¿no? Muchas veces nos preguntan si nuestros alumnos son especialmente buenos en algo, son muy de ciencias, muy tecnológicos, No, lo que queremos es que, sobre todo, queremos que sean buenas personas y sean felices. Es que esa es la prioridad de la educación. Y después que sean lo más competentes posible con sus capacidades individuales y con el entorno que ellos se encuentren.